Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Cande o Vane, como ustedes prefieran, en verdad no importa. Hoy les tengo una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería su vida si no pudieran recordar quiénes son? Una de las razones por las cuales nos sentimos atraídos por el storytelling sin importar su formato es porque a través de las historias que consumimos tratamos de encontrar las respuestas a las preguntas que nos hacemos. Es decir, nos proyectamos un poco y tratamos de saber qué es lo que pasa. Por eso queremos los finales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa al final? ¿Cuál es la pregunta que esta historia nos está presentando? ¿Y cuál es la respuesta que nos dan los escritores, los directores, los actores, etc.? Memento es una película de Christopher Nolan que salió en el año 2000 y que su nombre está basado en un relato corto que hizo el hermano de Christopher Nolan que se llama Memento Mori. Si mal no recuerdo, es en latín y significa algo así como memorias al morir, momento antes de morir, algo así. La mayor peculiaridad que tiene Memento es su línea temporal. Christopher Nolan utiliza los recursos narrativos de la analapsis y la prolapsis para contarnos la historia de Leonard. La analapsis y la prolapsis son estos recursos de tomar pausa en el tiempo presente o en el tiempo en el que se está contando la historia y viajar al pasado o al futuro para completar la narrativa de los hechos que estamos viendo en el caso del cine. En esta narrativa no lineal, Nolan nos va dirigiendo a través de la historia de Leonard Shelby, que es un investigador de seguros que debido a una situación él pierde la capacidad de crear nuevos recuerdos. También pierde a su esposa, hubo una persona que asesinó a su esposa. Leonard está tratando de averiguar quién fue esta persona que asesinó a su esposa para tomar venganza. La cosa es cómo él lleva a cabo esta venganza pese a la condición que tiene de memoria. Es decir, él va tomando fotografías, va tomando apuntes, va como armando un sistema para que él pueda lidiar con su día a día a pesar de su condición y tomar venganza de esta persona que no sabemos quién es, que asesinó a su esposa y que lo dejó a él con la condición de pérdida de memoria. Vi por primera vez Memento hace como unos 7 o 8 años más o menos y en realidad es una película que me gusta mucho. Me gusta mucho cómo todo está narrado en primera persona y esto te permite estar dentro de la cabeza de Leonard y entender cómo él ve las cosas y cómo funciona todo desde el padecimiento que tiene. Entonces sí te pierdes un poquito la primera vez que la ves y sí estás como un poco confundido con lo que está pasando, pero es que así vive la vida de él. Entonces, en realidad los recursos narrativos que utilizó Nolan están muy acertados y si te pones a analizar un poquito el plot de Memento, en realidad no es tan complicado, no es un plot sumamente complejo. Es la forma en la que Christopher narra la historia la que hace que se sienta complejo, porque estás dentro del desastre que es la cabeza de Leonard. Eso te hace como compenetrarte más con el personaje principal. ¿Cómo sería la vida si no pudiera recordar quién soy? En múltiples ocasiones, Lenny dice esto de que tal vez no recuerda qué hizo, pero sí recuerda quién es. Lo cual siempre se me hizo un poco chistoso porque no es cierto. Al no tener memoria de corto plazo, Lenny tiene una idea de quién fue, pero no sabe quién es ahorita. Incluso esto es algo que en algún momento le dice Teddy. Y aunque vemos a Lenny negar esto a lo largo de toda la película, vemos como él constantemente se está buscando a sí mismo cada vez que se ve en el espejo. También le sumamos a estos las distorsiones cognitivas que de por sí ya todos tenemos y la idealización de un pasado distorsionado debido al trauma. Es decir, Lenny no solo no tiene idea de quién es, sino que tiene una distorsión de quién fue debido a los eventos traumáticos. He visto Memento alrededor de unas 4 o 5 veces en los últimos 7 años, no sé. Algo que me gusta mucho de esta película es que es de esa clase de historias
que las puedes ver 1000 veces y siempre va a ser una historia diferente. No cambia la película. La que cambia soy yo y mi forma de percibirla. Pasa mucho con Memento que debido a cómo está narrada y de por sí la historia, todo lo que Christopher Nolan nos quiso transmitir con la película, a medida vayas cambiando y vaya cambiando tu percepción, puedes encontrar cosas diferentes en la película, puedes percibirla de formas diferentes, es muy abierta y esto le permite a los espectadores interpretarla como ellos quieran. Por ejemplo, la primera vez que la vi, obviamente me gustó muchísimo, yo estaba como ¡wow! ¡Qué película! Me voló la cabeza y ¡oh! O sea, ¡wow! Pero ya la última vez que la vi, tuve la oportunidad de disfrutarla de una forma diferente porque ya sabía lo que iba a pasar, ya conocía la película, ya conocía los diálogos, ya conocía todo. Entonces pude detenerme en otro tipo de observaciones, o así lo sentí yo. Me sentí un poquito como proyectada con Leonard porque tal vez sé quién fui en algún momento, pero tal vez no sé quién soy ahora. Porque eso es algo que vamos descubriendo a medida vamos viviendo. Fuera de esto, por supuesto que me encanta que si la fotografía, que si el guión, que si los recursos narrativos y todo el rollo técnico, pero en esta ocasión me quiero enfocar un poquito más en mi apreciación y en las cosas que yo encontré la última vez que vi Memento, porque en primer lugar, de las cosas técnicas ya hay un montón de videos en YouTube y aparte de eso estoy segura de que lo hablan muchísimo, o sea, habrán personas que lo manejan mucho mejor que yo y lo hablan mucho mejor que yo. En segundo lugar está esto de que creo que la verdadera intención del storytelling, sea en el cine, sea la literatura o cualquier tipo de formato de storytelling, es lo que nos deja, ¿no? O sea, cómo nosotros lo percibimos, cuáles son las historias que rescatamos, cómo nos proyectamos y cómo crecemos con los personajes y con las historias que se nos están contando. Por eso quiero compartir con ustedes algo que me dejó pensando mucho Memento de la última vez que la vi. En este caso, para mí, la pregunta que me dejó Memento fue: ¿quién soy yo sin mi memoria? El todo es más que la suma de sus partes. Durante el siglo XVIII, el filósofo Immanuel Kant revolucionó el pensamiento del mundo con la premisa de que no podemos conocer más allá de los límites de nuestro pensamiento. Es decir, no podemos conocer más allá de lo que hay fuera de nosotros mismos, puesto que nuestro conocimiento no puede sobrepasar los límites de la mente y de los sentidos. No sabemos cómo son las cosas en sí, sabemos cómo son las cosas a través de cómo las experimentamos. El principio básico de la percepción es que el todo es más que la suma de sus partes, y esto es porque al sumarse las partes podemos percibir cosas que por separado no percibíamos. Para mí una clara expresión de esto es cómo Leonard trata de descubrir qué es lo que pasa a través de este rompecabezas que él arma de fotos y recopilación de información y notas, y todo siempre está fuera de contexto. Cada vez que él se resetea, percibe toda esta información que él va recolectando de forma diferente. Al final, por más que sean hechos, no es una información tan viable ni tan certera como él cree que es. Según la Gestalt, aprendemos a través de las imágenes que creamos en nuestra mente y no de la suma del conjunto de la información que recibimos. Pero en el caso de Leonard, él ha perdido la capacidad de aprender porque no solo no puede recordar los hechos, sino que tampoco puede recordar cuál fue la interpretación que él les dio en el momento en el que sucedieron. No puede recordar cuál es la experiencia que él tuvo con los acontecimientos. En un momento, Leonard dice que la memoria no es confiable, pero que los hechos sí lo son. Y en parte esto es cierto. Con el tiempo nuestra interpretación de los hechos suele cambiar, y esto es debido a que solemos idealizar el pasado, ¿saben? Tendemos a tomar las cosas buenas que pasaron y nuestra memoria las hace más increíbles. Pasó algo bueno y fue bueno, pero en mi memoria es muchísimo más grande y más increíble, la idealizamos. Las cosas malas tenemos como a restarle un poquito
no importancia, pero tal vez sí le bajamos un poquito la intensidad a las cosas malas que pasan. Esto tiende a pasar mucho como un mecanismo de defensa. En otras palabras, o sea, en versión corta, nos contamos otra historia para sanar. Es más o menos lo que pasa cuando nos cortamos, nos sale la costra y todo eso. Bueno, nuestro cerebro también hace algo parecido con las memorias. Al final, Leonard no solo no puede aprender cosas nuevas, sino que vive atrapado en un pasado que está sumamente idealizado. En algún momento de la película te hacen sentir que este acontecimiento con su esposa fue hace mucho tiempo, entonces todo se siente sumamente lejano y él lo idealiza mucho, habla mucho de su esposa de una forma sumamente idealizada, pero nunca sabemos si realmente hubo cosas buenas o cosas malas porque él no lo sabe. Tal vez Memento no nos ayuda como tal a respondernos esta pregunta de cómo sería nuestra vida si no pudiéramos recordar quiénes somos. Pero la respuesta final que encuentra o la resolución final que encuentra Leonard a mí me parece que es la que más nos sirve en cualquier caso. Yo me cuento la mentira que a mí me haga feliz y esa es mi verdad. Alejandro Jodorowsky dijo una vez que si la vida es una colección de ilusiones, entonces escojamos las ilusiones que más nos convengan. En conclusión, estas son ideas realmente que me habían quedado mucho de la última vez que vi Memento. Me quedé pensando mucho en estas cosas, en la percepción, en cómo los hechos y las cosas cambian para cada uno de nosotros y que todos percibimos las cosas diferente y que al final la memoria realmente no es tan confiable como nosotros creemos que es. Pero los hechos tampoco lo son, porque nunca vamos a tener la capacidad de percibirlos como realmente son. Simplemente los vamos a percibir como nosotros los experimentamos. Al final, ni una cosa es confiable ni la otra, ni la memoria ni los hechos. Porque no podemos ser totalmente objetivos con las cosas que nos suceden. Somos sujetos, por eso no podemos ser objetivos, somos subjetivos. Entonces, a veces sí necesitamos como las observaciones de otras personas para poder tener un conjunto de información que se acerque a la verdad. Leonard pasa toda la película buscando la verdad, qué fue lo que pasó y quién fue el culpable, para poder de alguna forma lidiar con todo este sufrimiento que él tiene. Supongo que puede ser alentador o desalentador, pero realmente no hay verdad. No hay una sola verdad, al menos. Hay muchas verdades. A la verdad no se llega, se acerca. Podemos acercarnos a ellas, pero nuestra condición humana tal vez no nos permita nunca llegar a esa verdad que tanto estamos buscando. Bueno, eso fue todo por este video. Creo que va a ser un video un poco corto, no estoy segura. Vamos a ver qué pasa cuando lo edito. Es una película que me gusta mucho cómo está ejecutada, me gustó muchísimo cómo utilizó Christopher Nolan las líneas temporales, no solo para narrar la historia, sino para que nos metiéramos en la piel un poco de Leonard Shelby. Y quería compartir con ustedes estas cosas que habían estado pasando por mi cabeza la última vez que la vi. Se las recomiendo mucho si no la han visto. Si la han visto, me gustaría que me compartan en los comentarios cómo la perciben ustedes y qué es lo que ustedes pensaron la primera, la segunda, la tercera, la vez que sea que la hayan visto. Bueno, yo los veo en los comentarios. Ustedes me ven la próxima vez que suba video, que vaya a saber Cristo cuándo va a ser, porque la verdad es que no soy la persona más constante de la vida. Chao, nos vemos la próxima.